Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la teología de la cultura de Paul Tillich. También vamos a explicar algunas diferencias entre autonomía, heteronomía y teonomía. Por último, hablaremos acerca de qué es la dimensión de la profundidad en la cultura. Comenzamos. Tillich fue filósofo, teólogo, escritor y predicador fascinante. Nació en el año de 1886 en Starsedel, Brandenburgo, Alemania y muere en el año 1965, hijo de un pastor luterano. Cursó estudios de teología en las universidades de Berlín, Tübingen y Halle, y en 1912 fue ordenado ministro de la Iglesia Evangélica Luterana, sirviendo como capellán en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Publicó un libro de nombre, Teología de la Cultura, en donde expresa a un tiempo la caracterización más apropiada de su modo de hacer teología y una perspectiva original en el contexto de la teología contemporánea. Para Paul Tillich, la religión y la cultura son dos temas muy interesantes en su teología. Él entiende que la cultura son todas las manifestaciones del espíritu humano en un tiempo y lugar determinados. Cada cultura representa una manera peculiar de mirar a la vida. Es una síntesis única de juicios de valor, creencias, propósitos, esperanzas, aspiraciones y lealtad. La cultura expresa lo que Tillich denomina el interés último. La religión es la sustancia que da sentido a la cultura y la cultura es la totalidad de las formas a través de las cuales se expresa el interés básico de la religión. Analicemos ahora los significados y diferencias de autonomía, heteronomía y teonomía. La autonomía afirma que el hombre, en cuanto portador de la razón universal, es ley para sí mismo, es la fuente y la medida de su vida en todas sus expresiones. Por tanto, una cultura es autónoma si sus expresiones siguen las leyes de la racionalidad inmanente, sin ninguna referencia a una dimensión última y a una instancia incondicionada. La heteronomía afirma que el hombre, en cuanto incapaz de actuar según la racionalidad universal, debe someterse a una ley extraña y superior a él. Una cultura es heterónoma si se somete a instancias eclesiásticas o políticas. Por último, vemos que la teonomía afirma que el hombre está bajo una ley superior que, sin embargo, no le es extraña. En este caso, la ley superior es al mismo tiempo la ley más profunda del hombre, radicada en ese terreno divino que es el terreno propio del hombre. La ley de la vida trasciende al hombre, aun siendo contemporáneamente su propia ley. Entonces una cultura teónoma expresa en sus creaciones un interés último y un significado trascendente no como algo extraño, sino como su mismo fundamento espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre estas tres definiciones mencionadas en relación con la cultura? Vemos que una cultura autónoma es una cultura secularizada, desarraigada del fundamento y vacía de sentido, mientras una cultura heterónoma es una cultura eclesiastizada o ideologizada y endurecida en sus contenidos. Como último, una cultura teónoma expresa, en la autonomía de sus formas, un contenido religioso que es fuente de creatividad y de significado. Tillich conecta el concepto de teonomía con lo que él llama el principio protestante, que no se identifica con el protestantismo, aunque el protestantismo sea una especial encarnación histórica del mismo. Este principio protestante es el principio de la protesta y de la crítica, deriva de la doctrina de la justificación por la fe y excluye tanto la heteronomía que es incapaz de crítica, como la autonomía que excluye la fe y es incapaz de profundidad, y opera por la teonomía, donde creatividad y profundidad se mantienen juntas. También relaciona el concepto de teonomía con el neotestamentario de Kairos, que para la fe cristiana es el advenimiento de Jesucristo, que para nuestra situación actual es el advenimiento de una nueva teonomía sobre las ruinas de una cultura autónoma ya vacía y secularizada. Para ir finalizando hablaremos de qué es la dimensión de la profundidad en la cultura. Tillich menciona que la religión es una dimensión necesaria de la vida espiritual del hombre, pero no es una función, ni una actividad distinta, ni un aspecto particular de la vida espiritual, sino la dimensión de la profundidad de todas las funciones y actividades. En este caso, la religión comprende enseguida que no tiene necesidad de buscar una morada. En todas partes está en su casa, es decir, en la profundidad de todas las funciones de la vida espiritual del hombre. La religión es el aspecto de profundidad del espíritu humano en su totalidad. Tillich expresa que no se pueden separar el ámbito religioso y el secular, porque la religión no es un ámbito, un distrito particular, sino la dimensión de la profundidad. Y es desde ahí desde donde puede dar sustancia, significado último, juicio y coraje creador a todas las funciones del espíritu humano. Por tanto,
Entendemos que la dimensión de la profundidad es una metáfora espacial y significa la instancia de los interrogantes fundamentales y del sentido último. Ser religiosos significa interrogarse apasionadamente sobre el sentido de nuestra vida y estar abiertos a las respuestas, aunque éstas nos taranden profundamente. Para Tillich, la religión es la experiencia de lo incondicionado, y esto significa la experiencia de la realidad última, es la orientación que sostiene todas las funciones del espíritu hacia lo incondicionado. Por ejemplo, el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No se admite que pueda amarse a Dios de manera parcial, limitada y condicionada. Vemos que no está sujeto a nada porque lo incondicionado es una cualidad que se experimenta en el encuentro con la realidad de la conciencia tanto lógica como moral. Tillich nos habla de la doble polaridad de la religión, subjetiva y objetiva, o para comprenderla mejor, cuando hablamos de polaridad subjetiva nos referimos a la experiencia y cuando mencionamos polaridad objetiva es con respecto a lo incondicionado. Esta doble polaridad es presentado por él como la expresión, interés último. El término, interés, indica precisamente el carácter existencial de la experiencia religiosa, lo que es, último, suscita según Kierkegaard, pasión e interés infinitos. De esta manera nos damos cuenta que, la religión como dimensión de profundidad para Tillich es la base de la cultura, el principio que da significado último a todas las formas de la cultura. Y la tarea de una teología de la cultura consiste en descifrar el estilo de una cultura autónoma en todas sus expresiones características y encontrar su significado oculto, con la finalidad de llevar a la reconciliación la fe cristiana con la filosofía moderna, y es visible que no se pueden separar la religión y la cultura debido a que se comparten aspectos de la vida cotidiana, que son de ayuda para la formación individual y colectiva del ser humano, logrando comprender el significado de la existencia y la trascendencia a la realidad condicionada, haciendo posible la experiencia de la dimensión de la profundidad, la experiencia de lo incondicionado. Por lo cual, debemos analizar muy bien esta teología de la cultura para poder captar muy bien las definiciones que le dio Tillich y poder entender sus pensamientos. Esperando tener otro espacio de diálogo, me despido, expresando que esto fue parte del pensamiento teológico de Paul Tillich.